Hola a todas y todos, bienvenidas a mi canal de historias de crímenes reales. Hoy quiero compartir con ustedes un caso que estremeció a una comunidad entera a finales de septiembre de 2019. Se desarrolló en un tranquilo suburbio de Chicago, un lugar que hasta entonces se consideraba seguro y familiar, donde casi todos se conocían por nombre y saludaban amistosamente al cruzarse por la calle. Sin embargo, aquel otoño, la paz se quebró de la manera más terrible. El cuerpo sin vida de una respetada maestra de inglés apareció en su propio apartamento, y la noticia sacudió los cimientos de la zona. Enseguida, se reveló que uno de sus estudiantes, un chico de 17 años, había mantenido con ella un vínculo que iba mucho más allá de lo académico. Les pido de corazón que me ayuden con un like y que se suscriban a este canal para apoyar mi trabajo. Y ahora entremos de lleno en esta historia, porque la verdad se va a mezclar con secretos, mentiras y revelaciones impactantes. La víctima fue identificada como Abigail Harris, de 31 años. La gente del vecindario la describía como una persona muy querida y respetada. Decían que poseía una habilidad casi mágica para conectar con el alumnado, gracias a su pasión por la literatura y su carisma. Le gustaba organizar actividades fuera del salón de clases, llevar a sus alumnos a la biblioteca pública o a cafeterías locales donde leían poemas de autores contemporáneos. Quienes compartían tiempo con ella notaban su interés genuino en el bienestar de los demás y su constante afán por ayudar. Sin embargo, detrás de su impecable reputación, se fue tejiendo una historia que nadie imaginaba. Un acercamiento con un joven estudiante llamado Jacob Peterson, de 17 años, cuyo talento literario despertó el entusiasmo de la maestra. A simple vista, Jacob era un chico tímido, alto y de complexión delgada, con cabello rubio corto y ojos verdes que denotaban cierta inseguridad cuando no estaba rodeado de sus amigos de confianza. Vivía con su madre y su padre, gente trabajadora dedicada a un pequeño negocio de ropa y a tareas administrativas en un despacho local. En la escuela, a él se le valoraba por el sentido del humor discreto que emergía cuando estaba con compañeros de su círculo cercano y por su habilidad para escribir relatos llenos de creatividad. La relación entre la víctima y su futuro agresor, o la persona que todos sospechaban inicialmente, comenzó de manera aparentemente inocente. Abigail detectó las habilidades de Jacob para la escritura y lo invitó a participar en un grupo extracurricular de lectura de poesía. También se ofreció a darle clases de refuerzo en literatura, a lo que él accedió entusiasmado, sin prever las consecuencias que aquello desencadenaría en su vida. Conforme pasaron las semanas, los encuentros entre ambos se hicieron más personales. Dejaron de limitarse al aula para pasar a cafeterías en las afueras y, a veces, al departamento de Abigail. Al principio, ella decía que se trataba de una manera de ampliar los horizontes académicos de su estudiante, pero con el tiempo, la discreción se volvió necesaria, porque lo que compartían ya no era únicamente un interés literario. Un par de vecinos de la maestra llegaron a comentar que los habían visto subirse juntos a un coche y dirigirse a zonas alejadas, supuestamente para ensayar exposiciones de clase. Sin embargo, los rumores no pasaron a mayores hasta que ocurrió la tragedia. El momento en que fue hallado el cuerpo de la docente marcó un antes y un después en la comunidad. Fue un residente de un edificio contiguo quien escuchó el ruido de una puerta que se azotaba y por curiosidad se acercó al departamento de Abigail. La encontró tendida en el piso de la sala, con visibles heridas de arma blanca. No había ventanas rotas ni señales evidentes de un forcejeo mayor, aunque sí se percibía un ligero desorden, como si alguien se hubiera apresurado a marcharse. La policía local acudió de inmediato y se dispuso a recabar pruebas. Lo primero que les llamó la atención fue la ausencia de cualquier signo de entrada forzada, por lo que dedujeron que la víctima muy probablemente conocía a la persona que acabó con su vida.
Las primeras horas de investigación las lideró un veterano detective que se había distinguido por su habilidad para resolver casos complejos en la zona, asistido por un equipo que incluía especialistas forenses y un analista de perfiles criminales. Iniciaron revisando las pertenencias personales de la víctima y entrevistando a vecinos y conocidos. Entre la ropa y los objetos del apartamento no se vio nada inmediatamente revelador, pero al revisar el teléfono celular de Abigail, hallaron un extenso intercambio de mensajes con Jacob Peterson. Los textos mostraban un evidente lazo sentimental. Frases cariñosas, citas en lugares discretos y detalles propios de un romance que, por supuesto, estaba prohibido dada la condición de profesora y alumno. Entonces, Jacob se transformó en el principal blanco de sospecha. Cuando los agentes lo interrogaron, él se mostró aturdido, insistiendo en que su relación había sido un gran error, pero que jamás habría llegado a lastimar a quien consideraba su mentora y confidente. Afirmó que la última vez que la vio fue un par de días antes, en un café cercano, y que la noche del crimen se encontraba en casa junto a sus padres. La comunidad se dividió con rapidez. Había quienes creían que Jacob era culpable, basados en el argumento de que un chico de esa edad, inestable y sometido a una tensión emocional tan grande, podría haber reaccionado de forma violenta si su maestra trataba de alejarse o si él temía la exposición del secreto. Otros opinaban que él era solo un adolescente confundido, incapaz de semejante acto. Entretanto, la policía descubrió algo que haría tambalear la tesis de que Jacob actuó solo. Registros telefónicos de Abigail demostraban que, a lo largo de las semanas anteriores, ella había estado en contacto permanente con un hombre mayor, Mark Gibson. En un inicio, nadie sabía con certeza quién era ese individuo, hasta que salió a la luz un dato sorprendente. Mark era el ex padrastro de Jacob, un hombre con el que el chico y su familia habían tenido conflictos fuertes en el pasado. El padre de Jacob se había casado muy joven, y Mark figuró en su vida de manera intermitente, dejando tras de sí disputas familiares relacionadas con disputas financieras y decisiones personales que no todos apoyaban. Ese antecedente volvió todavía más inquietante la investigación, porque la aparición de Mark en la vida de Abigail no parecía ser una simple coincidencia. Luego de revisar más mensajes en el móvil de la maestra, se descubrió que el contacto entre Abigail y Mark precedía la relación secreta con Jacob. Parecía que Abigail había tenido algún tipo de vínculo emocional con Mark tiempo atrás, y él seguía rondando su círculo personal, lo que llevó a la policía a sospechar un posible triángulo amoroso, o, al menos, una historia de rencores y mentiras que pudo desembocar en tragedia. En los interrogatorios, Mark respondió con aparente calma, aunque sus versiones resultaban inconsistentes. Dijo que apenas conocía a la maestra de manera superficial, que solo habían intercambiado puntos de vista sobre el rendimiento escolar de Jacob, y negó cualquier relación íntima. Sin embargo, un testigo anónimo aseguró haberlos visto juntos en un restaurante un mes antes del crimen, y la actitud de ambos no se correspondía con dos simples conocidos, discutiendo notas de examen. La tensión creció cuando un técnico forense examinó nuevamente la escena del crimen y el apartamento de Mark, con la autorización de un juez, pues la investigación tomó un rumbo más claro. En la vivienda de Mark hallaron rastros de sangre perteneciente a Abigail, escondidos debajo de un mueble en el garaje. Aunque él lo justificó diciendo que posiblemente la maestra se había lastimado en algún encuentro casual, la historia no lograba sostenerse porque la mancha era grande y parecía haber sido limpiada a toda prisa. Allí surgió una pregunta crucial. ¿Por qué habría de estar la sangre de la maestra en el lugar donde vivía el expadrastro de Jacob, si supuestamente ella había sido hallada sin vida en su propio departamento? El laboratorio forense, mientras tanto, confirmaba que la escena de Abigail mostraba indicios de que la mujer conocía
a quien entró a su casa, lo que coincidía con la hipótesis inicial. Sin embargo, el cuchillo que se utilizó para atacarla no apareció en la escena, lo que condujo a búsquedas en basureros cercanos y a análisis de los objetos personales de los principales sospechosos. Jacob mantuvo su versión. Aseguraba que el día del crimen él se encontraba cenando con sus padres, que se retiró a su habitación temprano y que no había vuelto a salir. Su madre declaró algo similar, afirmando que su hijo estaba inquieto en esos días porque la relación secreta con la maestra lo tenía nervioso, pero que en ningún momento notó que se ausentara. Aún así, la policía no quiso desechar la posibilidad de que los padres lo hubieran encubierto con tal de evitar un escándalo mayor. Fue precisamente en este momento cuando se filtró información más delicada: la posibilidad de que Abigail estuviera embarazada. Un informe médico, extraído de su historial de citas con un doctor en un centro de salud local, sugería que ella se había sometido a pruebas de rutina que indicaban un posible embarazo de pocas semanas. La noticia llegó hasta la prensa local, que empezó a especular sin cesar si Jacob podía ser el padre del posible bebé y si ese hecho desencadenó un pleito fatal. Dicho rumor acrecentó el interés de la policía en las declaraciones de Mark, ya que se sospechaba que él también podría haber sido el padre, generando un conflicto explosivo si se descubría la verdad. Al enfrentar a Mark con estos indicios, la tensión en sus respuestas aumentó y, por primera vez, el equipo de investigadores percibió que su postura era claramente defensiva. Poco a poco, se fueron reuniendo varias piezas que apuntaban en una dirección más definida. Se encontró un rastro parcial de una huella dactilar en la puerta del departamento de Abigail, que coincidía con la mano derecha de Mark, y los mensajes de texto en el móvil de la maestra dejaban ver la desesperación de ella por aclarar algo con él. En uno de esos textos, enviado la noche del crimen, Abigail le pedía que se reunieran para hablar seriamente de la situación con Jacob. Según la policía, era probable que esa misma noche Mark hubiese ido a verla, lo que cuadraba con las muestras de ADN halladas en el marco de la puerta. Ante estas evidencias, Mark se vio obligado a reconocer que estuvo en la casa de Abigail el día de su muerte, pero alegó que se marchó antes de las 9 de la noche y la dejó con vida. El caso dio un giro decisivo cuando la fiscalía local preparó la acusación formal contra Mark por homicidio. Si bien Jacob seguía siendo foco de sospechas, la coartada de su familia empezó a consolidarse con algunas grabaciones de cámara de seguridad en la cuadra de su casa. Aunque las tomas no eran completamente nítidas, se veía una silueta que coincidía con la contextura del chico caminando hacia la puerta principal de su vivienda alrededor de la hora en que se estimaba el crimen. Eso no descartaba una complicidad, pero sí hacía más difícil argumentar que él se hubiera trasladado hasta el apartamento de Abigail sin dejar rastro. En el juicio, la acusación se centró principalmente en Mark. El equipo de fiscales describió un motivo cimentado en una mezcla de celos, conflictos familiares y un posible enfrentamiento por la paternidad. Afirmaban que Mark no soportaba la idea de que la maestra, con quien había tenido un nexo en el pasado, dirigiera ahora su atención a su ex-hijastro. Según los testigos presentados, Mark mantenía desde hacía tiempo un resentimiento latente contra el padre de Jacob, originado en viejas disputas por dinero y herencias familiares. Al enterarse de la supuesta relación de Abigail con Jacob, y, más aún, del posible embarazo, pudo haber sentido que todo se le iba de las manos y optó por una confrontación violenta. La defensa, en cambio, insistió en que no había pruebas concluyentes de la presencia de Mark en la escena en el instante exacto de la muerte de Abigail, e intentó poner en entredicho la credibilidad de algunos testigos que se contradecían en sus declaraciones. También plantearon que Jacob aún podría ser el responsable directo, con Mark como encubridor involuntario, y subrayaron lo delicado de la situación al involucrar a un menor con fuertes lazos emocionales hacia la víctima.
los testimonios, las pruebas de ADN, los mensajes de texto y las declaraciones de la familia de Jacob terminaron por inclinar la balanza en contra de Mark. Un forense especializado en sangre mostró cómo la mancha encontrada en el garaje de Mark coincidía con los patrones que se generan al tratar de limpiar con rapidez restos de un ataque violento. Un analista digital examinó el historial de sus llamadas y ubicó el teléfono de Mark cerca del edificio de Abigail a la misma hora que se cree que ocurrió el crimen. Al final, las inconsistencias en su declaración y la evidencia forense bastaron para que el jurado lo encontrara culpable de homicidio en primer grado. La sentencia lo condenó a una larga pena de prisión, cerrando así, de forma oficial, uno de los capítulos más turbios en la historia de aquel vecindario. Sin embargo, la comunidad no se sintió del todo en paz. Aún hoy persisten dudas sobre si Jacob pudo haber tenido algún tipo de implicación, aunque la investigación oficial dejó constancia de que estaba en su casa la noche de los hechos. También quedó pendiente de aclarar si Abigail compartió con alguien más la noticia de su posible embarazo, o si existían otros motivos que llevaron a Mark a cruzar la delgada línea entre el rencor y la violencia fatal. Vecinos y conocidos comentan en voz baja que tal vez hubo más personas enteradas de lo que estaba pasando y que, por temor al escándalo o a perder su reputación, decidieron callar. La prensa local publicó varios reportajes de seguimiento, resaltando la rapidez con que en ocasiones la vida puede desmoronarse cuando las pasiones, los conflictos familiares y las traiciones convergen. En lo legal, el veredicto y la sentencia sellaron el destino de Mark, pero emocionalmente el caso dejó secuelas duraderas. La familia de Jacob se recluyó para protegerlo de la oleada mediática que lo cuestionaba. El chico, tras testificar en el juicio, tuvo que enfrentar el estigma y las miradas de sospecha, aun si jamás se presentaron cargos formales en su contra. La memoria de Abigail quedó dañada por la controversia acerca de su relación prohibida con un menor, pero mucha gente la sigue recordando como una maestra excepcional que por razones complejas cayó en una trampa sentimental. Para el suburbio de Chicago, este suceso funesto marcó el final de la atmósfera apacible a la que todos estaban acostumbrados, y el principio de una desconfianza que se extendió incluso entre vecinos de toda la vida. Personalmente, siento que casos como este nos recuerdan lo importante que es la búsqueda de la verdad y la justicia, aunque a veces sea dura y nos exponga a realidades incómodas. También nos advierten acerca de los secretos que pueden nacer en entornos aparentemente inofensivos y que, a la larga, destruyen vidas y relaciones de forma irreversible. Me llena de pesar pensar en lo que tuvo que ocurrir tras las puertas de un vecindario que parecía tan tranquilo y el dolor que marcó a las familias involucradas. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Me alegra que formen parte de mi espacio y espero seguir compartiendo con ustedes más investigaciones de casos reales. Les agradezco muchísimo su interés y su tiempo. Si desean profundizar en otros crímenes que sacudieron comunidades enteras, aquí mismo pueden encontrar más historias. También hay un video donde hablo de un suceso que involucró a una presunta secta. Se los recomiendo si les gusta el suspenso. Y claro, no se pierdan el análisis de otro caso icónico, que sigue sin resolverse del todo y es impactante hasta el día de hoy. Nos vemos pronto.